Mi nombre es José Enrique Rodríguez, soy Managing Director para Codunance España. Codunance, para los que no nos conozcan, es una empresa que se dedica fundamentalmente a la modernización de software. Acompañamos a empresas tanto scale-ups hasta big enterprise, precisamente en esos procesos, ¿no? La generación de valor a través de la modernización y el software. Y primero que todo quería empezar agradeciendo bueno, que hayáis podido tomar un poco de tiempo fuera de la vorágine del día a día, ¿no? Para hacer algo que creo que estaremos de acuerdo, es una de las cosas más importantes que nos toca hacer, ¿no? Que es pensar, ¿no? Tener este espacio un poco para reflexionar, para mirar alrededor cómo están evolucionando las cosas y adaptarnos, ¿no? Y poder mantenernos competitivos. Por eso quisimos crear un espacio donde mentes inquisitivas, ¿no? Y experiencia y ganas de compartir, ¿no? Pues se junten bueno, para crear eso, ¿no? Y ese debate y esa evolución, ¿no? De las ideas. Hoy tenemos el privilegio, ¿no? De tener un panel genial, diría yo, ¿vale? Donde estarán representadas todo tipo de perspectivas: comprador, vendedor, asesor, inversión, académica, ¿no? Tenemos un poco de todo. Queremos que sea un espacio de debate, con lo cual, a medida que vayamos avanzando en el panel, si tenéis preguntas, no os cortéis, levantad la mano. Estoy seguro que con el capital intelectual que tenemos en la sala, pues, tendremos una conversación muy, muy interesante. Y sin seguirle dando, ¿no? Pues empiezo con las introducciones. ¿Sí? Vamos a ver, empiezo con Jorge. Tenemos a Jorge Blasco. Jorge, un placer tenerte aquí con nosotros. Jorge es profesor y director de programa en ESADE, con más de 16 años de experiencia en temas de estrategia y dirección general. También es Venture Partner en Lumo Labs. Lumo Labs es una de las firmas de capital de riesgo más destacadas de Países Bajos, y desde 2016 o así invierte en startups y empresas tecnológicas tanto de Holanda como de otros ecosistemas europeos, en fases desde pre-seed hasta Serie A, digamos. Se mueve en todo el espectro, ¿no? ¿Sí? Además es Managing Partner en The Next Street, una firma que también está especializada en asesoramiento de financiación y M&A, con oficinas en Barcelona, Londres y Nueva York. Y todo esto con un foco, sobre todo, un énfasis en compañías que desarrollan tecnología puntera, ¿no? Desde inteligencia artificial, blockchain, bueno, realidad virtual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Jorge, un placer tenerte aquí con nosotros. Seguimos con Michael Cunningham. Michael tiene una trayectoria de alrededor de 20 años o más, ¿no? En investment banking, habiendo trabajado para organizaciones como Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, etc. También es profesor de M&A en el programa de máster de la Barcelona School of Economics, y actualmente es Managing Partner en Transcend Partners, banco de inversión global con una fuerte conexión en private equity y VC. Y desde ahí, ¿no? Ayuda a fundadores de empresas tecnológicas a maximizar el valor de sus salidas, adquisiciones, cubriendo también un amplio espectro de transacciones, ¿no? Desde adquisiciones, carve-outs, divestitures y, bueno, obviamente financiación, levantamiento de capital. ¿Sí? Michael, it's a pleasure. ¿Ya? Y cerramos con Jordi Blasco. No es un typo, ¿vale? Hemos tenido la coincidencia, ¿no? De que tenemos Jorge y Jordi Blasco. Pero también un tremendísimo profesional. Jordi también es profesor asociado de ABA Business School en finanzas corporativas y forma parte del consejo de administración de diversas organizaciones, entre ellas Virgin Hotels, M&A Worldwide, Oxygen Data Center. En el caso de M&A Worldwide, a lo mejor os suena, es uno de los top 10, diría, de redes en el mundo relacionadas con el asesoramiento de M&A. La red ha ejecutado más de 38 billones, ¿no? En los últimos 5 años, y cuenta con alrededor de 38 firmas y cerca de 483 investment bankers, ¿no? Que forman parte de esta red, dando servicio en
básicamente en todo el mundo. ¿Sí? Yo también es cofundador y managing partner de Ars Corporates, con sedes en Madrid y Barcelona, aunque trabajan de manera global. Y se dedica a lo que es la consultoría estratégica en inversión y estructuración de capital. Su carrera en particular ha estado ligada al mundo de M&A desde los 90, con lo cual diría que ha pasado por todo, ¿no? Desde la burbuja hasta, bueno, hasta el crash de 2008 y demás. Aparte también tiene una vertiente, diría más de emprendeduría, ¿no? Es cofundador de Kilimanjaro Quantum Tech, una empresa que básicamente genera hardware y software para quantum computing, ¿sí? Y entre otras, pues contamos con dos o tres, no, dos ordenadores ya aquí en el centro de computing de Barcelona, aparte de en otras partes del mundo. Y terminando un poco el tema, es un placer para mí teneros aquí hoy. Estoy seguro de que nos lo vamos a pasar muy bien. Sí. Entonces, para empezar a rodar un poco la ola, empecemos con cómo es la situación actual, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la tecnología en M&A actualmente, ¿no? Y una cosa que nosotros, al menos desde Bogurans, notamos es que la tecnología impacta en todas las áreas del ciclo de vida de una adquisición, el tipo de deal que sea. Sin embargo, a lo mejor no de la misma manera, ¿no? Entonces, desde vuestra perspectiva, ¿en qué partes creéis que tiene mayor impacto la tecnología dentro de estas transacciones? Y de nuevo, aquí, adelante. Bueno, que... Vale, gracias. Y gracias primero por la presentación, José, y un placer. Sí, creo que la tecnología, mi comprensión de la pregunta es, estamos hablando de la tecnología y cómo influye en un proceso de fusiones y adquisiciones. Y para mí creo que ayuda mucho en la búsqueda de targets, de empresas para comprar. Obviamente hay salas de datos, virtual data rooms y cosas así, pero llevamos 20 años con estos. Pero creo que hay más herramientas para encontrar buenas inversiones y posibilidades para comprar. Y no he visto mucho muy innovador en los últimos años, pero seguro cada día hay más empresas viniendo. Esto desde el punto de vista de los asesores, ¿no? Sí. Cuando tenemos que ejecutar una operación en un proyecto. Quizá yo podría añadir que muchas de las operaciones que vemos tienen que ver con la adquisición de tecnología. Es decir, ganar tiempo a tiempo. Localizas a alguien que tenga una tecnología, no, quizá no probada, pero en vías de ser probada, y tu cliente lo que quiere es entrar en un nuevo sector rápidamente. Y obviamente una adquisición puede ser una de las vías más fáciles, por lo menos para tener una oportunidad, porque otra cosa es la integración y otra cosa también es si al final se va a cristalizar o no la tecnología. Pues. Bueno, yo añadiría lo que comentas, Jorge. Nosotros solo hacemos M&A de tecnología y lo hacemos sobre todo desde el lado del sell side. A veces también vamos con el lado comprador y diría, pues lo que comentabas, vale, cuando salimos a hacer el outreach, y esto es algo que el que compra tiene que hacerlo, y nosotros también cuando somos el asesor del vendedor, pues tenemos que hacer un proceso de outreaching. La tecnología pues es fundamental. Hoy en día, con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, con todos los LMS, pues tenemos unas posibilidades que no teníamos hace 3 años y los procesos de automatización en el outreach, que hoy sí han impacto con la tecnología, la última tecnología que tenemos disponible, que hace que pueda ser mucho más eficiente. Y hemos visto pues algunas compañías que licencian el software. Nosotros también pagamos algunas de esas licencias para tener acceso a estos bills, a esas compañías que quizás están fuera del radar, pero yo veo que esas inversiones que se han hecho en esas plataformas tecnológicas, pues las barreras cada vez más, la inteligencia artificial está haciendo que sea más fácil
disponer, ¿no? Asesores como nosotros de tecnología que te permite hacer un automatizado y Al menos en un primer nivel, ¿no? Ese primer barrido, ¿no? De información, digamos, bastante más fácil, ¿no? Y desde el punto de vista de las propias transacciones, ¿creéis que la tecnología de alguna manera cada vez más está teniendo un impacto, por ejemplo, en la evaluación, en cómo se plantean incluso las transacciones, esas integraciones que vienen después? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que hay un cambio, ¿no? ¿O está habiendo un cambio? ¿O sencillamente no es así y solo la parte financiera no es lo que más define? Bueno, y porque la tecnología, si está hablando de una empresa tecnológica, una buena tecnología es una condición necesaria, Al final, pero no, no aparte de lo que estás... pero no suficiente. Como más temprana en su desarrollo está la compañía, más pesa la tecnología y menos las finanzas. Y más avanzada está la tecnología, si tiene alguna utilidad para el avance del mercado, la parte financiera va a pesar más. No creo que se puedan separar. Van muy Finanzas ¿no? y... Sin embargo, algo que al menos nosotros vemos es que, de nuevo, impresión, y me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Es, digamos, una due diligence financiera y demás, suele ser muchísimo más profunda y no, se le suele prestar muchísima más atención que a lo mejor a la parte técnica. Incluso cuando hablamos de negocios donde a lo mejor su canal principal es un canal tecnológico, ¿no? Como podría ser hoteles o cosas de este tipo, ¿no? ¿Qué pensáis ahí? Primero quiero explicar un poco sobre nosotros. Como Jorge, en mi empresa estamos 100% enfocados en empresas de tecnología. Todos nuestros clientes son empresas de tecnología y nuestro enfoque es trabajar con fundadores y CEOs de estas empresas. Y por eso, como Jorge, hacemos la mayoría sell side. Y si hay un buy side es con un emprendedor, no es con un private equity o una empresa muy grande de tecnología. Y sobre la pregunta sobre esto, creo que el due diligence de tecnología es un tema sensible, porque los fundadores piensan que esto es nuestra propiedad intellectual property. Y es como es algo, no quieren que due diligence es antes de la final de la transacción y no quieren que gente vean cosas con mucho valor, muy sensible, mucho de su competitive advantage, mucho de la razón que son tan diferenciado y tienen tanto potencial en el mercado es esta tecnología. Por eso es muy sensible. Y el comprador siempre quiere investigar y saber bastante. Y hay temas, obviamente, y luego al final quizás pueden ver un poco del fuente, pero creo que hay herramientas hoy en día que no vean el código fuente. Pueden como analizarlo en un programa, no ven exactamente el código, pero pueden mirar que está bien hecho y no hay problemas. Pero todo este tema de investigar y hacer el due diligence de la parte de tecnología, creo que es muy sensible. Esto es mi observación. Bueno, nosotros, para el tema de la due diligence tecnológica, sobre todo cuando hacemos incluso nuestra due diligence para saber si tenemos que coger un mandato o no, ¿no? Porque idealmente deberíamos coger mandatos en los cuales tenemos claridad sobre quién es el vendedor y cuál es el racional, y como solo hacemos tecnología, pues tenemos que entender muy bien dónde está la propuesta de valor de esa tecnología y qué barreras ha levantado esa tecnología para que sea atractivo para un comprador. Entonces, esa licencia tecnológica, es decir, utilizamos CTOs, que tenemos todos los socios que venimos con background tecnológico, pues ya hacemos escándalo, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese due diligence incluso para saber si lo que nos están contando, y los empresarios, los vendedores, sabemos contarlas todo muy bien, pues realmente hay ese valor, ¿no? O sea, que la due diligence pues, es fundamental, ¿eh? Desde el primer minuto, el primer filtro de contacto con las empresas es necesario. Y con Mike, que es un papel nuestro, de los asesores, el poder gestionar cómo se va
distribuyendo la información del proceso de due diligence, porque evidentemente pues hay conversaciones con competidores y hay que ser muy cuidadosos, si no, y el proceso de shopping y todos los sabemos. Pero bueno, has tocado un par de temas interesantes, y una es la narrativa, ¿no? Como un vendedor o como fundador, ¿no? ¿Creéis que hay un discurso tecnológico fuerte? O sea, entendiendo la tecnología como valor, ¿no? Y como presentándolo de una manera que tiene sentido a nivel financiero, ¿no? Al final, cuando se hacen este estilo de deals, ¿no? Se busca un retorno de algún tipo, ¿no? ¿Creéis que actualmente los fundadores, empresas que venden, tienen este discurso por la mano, digamos, ¿no? Bueno, absolutamente, yo sé, fondo que no, ¿no? Y que no conozco a ninguna compañía que te lo confiese. Las dos cosas, ¿no? O sea, no hay ninguna que tenga ese storytelling bien armado y entonces, bueno, pues hay mucho trabajo. Y es un trabajo, es fácil decirlo, ¿no? Es decir, que te experto muchas cosas para que estés preparado para el punto de contacto con tu comprador, pero es dificilísimo y costosísimo a nivel de recursos preparar una compañía para ese punto de contacto que siga suficiente. Nosotros tenemos un KPI que es el tiempo desde inicio de la outreach hasta el hogar, ¿no? Y ese tiempo, y lo tenemos comprobadísimo, que depende del tiempo que hayamos invertido en preparar la compañía para ese punto de contacto. Entonces, bueno, la compañía se dice, no, está todo perfecto, diligencia tecnológica, que vengan, que lo tenemos todo preparado, pero luego lo que pasa es que en las Q&A, ¿no? Cuando hay preguntas, se demora, ¿no? Se demora el tiempo y hace que la carta de intenciones, pues, también se demore. Entonces, no, es fundamental y es algo que normalmente pues está ahí y todo el mundo dice que sí, ¿eh? No, o sea, yo no conozco ninguna compañía que tenga esa humildad de decir, no, que nos falta un año de preparación para ponernos en un proceso de venta. Vale. ¿Y hasta qué punto creéis que la madurez a lo mejor de la organización tecnológica y demás tiene algo que ver con esto que estás comentando? O sea, porque en mi mente, ¿no? Si es una startup, etcétera, lo normal, ¿no? Es que el foco esté a lo mejor en otro punto, ¿no? En documentación, claridad, etcétera, son cosas que como están cambiando constantemente, pues a lo mejor la inversión ahí, ¿no? Es un poco menos clara. Pero claro, cuando llegas a un punto de una madurez un poco más sólida, dígase incremento del tamaño del equipo, el tipo de deals, incluso, ¿no? De clientes que tienes, pues empieza a tomar a lo mejor un poco más de peso, ¿no? ¿Influye esto a lo mejor en en lo que estabas comentando, ¿no? En tener ya ese discurso un poco preparado, digamos? ¿O estar mejor preparado? Mi experiencia es que no, ¿eh? O sea, conocer claro, da igual, Da igual. tapa, hay matices, pero no. Las compañías acostumbran a no estar preparadas para esos puntos de contacto. Y todavía menos para responder a las preguntas sobre propiedad intelectual. Vale. Porque mucha gente utiliza muchas herramientas de terceros para hacer cosas y cuando la compañía tecnológica tiene un cierto volumen y va a una operación de private equity, obviamente los derechos de propiedad intelectual es un riesgo francamente grande. Y no vale solamente contraction warranties, no. Entra un equipo legal de primer nivel a ver de dónde salen las cosas. Y ahí no están, en la mayoría de casos, nada preparados, en mi experiencia. Sí, creo que estoy de acuerdo. La única matiz que diría es que los fundadores que han hecho varias rondas de financiación y tienen mucha experiencia presentando a inversores, creo que son mejor en la presentación que los que son totalmente bootstrap y tienen poca experiencia con inversores y terceras partes interesados en su negocio. Pero sí, con todos esta preparación es muy, muy útil y imprescindible. En realidad es una cosa que encontramos en todo tipo de sectores. Y yo no. Hago muchas cosas de tecnología, pero no solamente tecnología. Y la parte de preparación de la empresa para salir a vender, si tenemos un buen acuerdo de venta, es fundamental y
desgraciadamente, si el tamaño de la empresa no es muy grande, cuando no lo ha estado antes de nuestro proceso de M&A, Hay mucho puede ser incluso. Sí, antes han mencionado también que si tomar o no el mandato, ¿no? ¿Hasta qué punto impacta este nivel que hablábamos antes, ¿no? De preparación en cuanto al discurso tecnológico o incluso de ya en cuanto a la tecnología como tal, en si se toma o no el mandato o si vale la pena, ¿no? Y seguir adelante y hacer la inversión o veis de inversión y luego ya hablaremos más adelante, o te prepararemos, ¿no? Y hablaremos más adelante. no son los auditores, los asesores, pero tenemos que hacer una cierta due diligence porque una grandísima parte de nuestros honorarios están indexados a que la operación sea un éxito. No al 100%, pero una parte muy grande. En ese sentido, somos una especie de socios con nuestro cliente y por lo tanto tenemos que verificar que no todo sea un bluff. Pero aún así tenemos sorpresas. Ok. Yo tenía aquí sí que yo vengo del mundo del venture capital, de haber invertido en muchas compañías y sí que vemos, ¿no? Y pensamos que somos capaces de encontrar y descubrir esas ventajas competitivas que van a hacer que la compañía sea atractiva para el puntador, ¿no? Que este es un también de análisis que donde invierte, pues hacemos, tengo que reconocer que nos equivocamos bastante. Tanto positivo como negativo, ¿eh? Que a veces dices, bueno, esta compañía pues quizás está un poco justa y hay cosas que tú no eres capaz de ver, porque que no tienes toda la visión del mercado, de las industrias, ¿no? Industrias que deciden en boards que un sector es estratégico o una tecnología es estratégica y tú no tienes esa información, ¿no? Pero sí deberíamos ser capaces de, por lo menos, discernir aquello que es muy evidente, que al final, pues, cuando levantas la alfombra, ¿no? Realmente hay todo un cadáver. Y no ayuda, perdón, no ayuda el optimismo. Es absolutamente impresionante de la mayoría de emprendedores, ¿no? Respecto a su empresa y su tecnología. Quiero decir, no ayuda porque pueden ser unos buenos storytellers. Exacto, es que hay algún bueno, de hecho, este requisito, el ser capaz de convencer, ¿no? Para estar ahí. Claro. No, y en ese sentido, ¿de qué manera creéis que ha ido cambiando a lo mejor el rol de asesor, ¿no? Antes comentaba, somos un partner, esto ha sido, entiendo, siempre así, ¿no? Al final, ese es el modelo de toda la vida, ¿no? Pero en el caso de tecnología, ¿creéis que ha ido cambiando o transformándose de alguna manera en este sentido? Sobre todo, ¿no? Para este tipo de deals. Sobre tecnología y Sí, la calidad de... el asesoramiento, ¿no? Si ha cambiado de alguna manera la aproximación e incluso vuestro rol, ¿no? Dentro de la propia organización, al tener un componente tan fuerte, ¿no? De lo que es tecnología. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Hay cosas, antes decía, hay cosas que se nos van, ¿no? Por un lado o por el otro, ¿no? O que somos optimistas o no lo somos. Hay una parte de esa información que es imperfecta, no está en el mercado, no siempre tienes acceso a ella, pero hay otra que sí que tienes, ¿no? ¿Os ha pasado que de alguna manera no, identificar algo se ha convertido en algo un poco más prioritario, ¿no? A nivel de cómo trabajáis? Bueno, yo pondré un poco de perspectiva, ¿no? De la evolución. Hace 20 años yo fundé una compañía que era un e-commerce y aquello era tecnología, ¿no? El e-commerce, hubo un momento que era cutting edge, era algo que realmente podía cambiar una industria, ¿no? Y acabé vendiendo esa compañía a Bertelsmann, la Media Group, porque ellos pensaron que esto era una buena herramienta para modificar su audiencia. Pero desde ese e-commerce, que era algo bastante simple, aunque desde la perspectiva que tenemos hoy, pues a lo que estamos vendiendo o en lo que estamos poniendo foco son compañías que tienen un alto grado de propiedad intelectual. Y que esto lo metería dentro del Deep Tech, ¿no? Y Deep Tech pues es un concepto un poco más en hardware y nosotros hacemos software, pero sí que los emprendedores, sí que las compañías sí que han sofisticado muchísimo sus stacks tecnológicos, ¿no? Entonces sí que vemos compañías pues que realmente hay valor en la propia tecnología que han desarrollado y el nivel de complejidad es muy alto. Y continuará, sobre todo con todo este tema de los agentes, ¿no? Que de alguna manera la expectativa es que
habrá un componente muchísimo más fuerte en la operativa de una organización, la que sea, ¿no? Basado en tecnología y en estos agentes que hacen parte del trabajo, ¿no? Y que de alguna manera también son un asset, ¿no? Son parte de lo que te da esa eficiencia, ¿no? Y esa competitividad, ¿no? En algunos casos. Sonríes ahí, en plan, no, bueno, hay mucho hype, ¿no? Detrás de eso también, pero se está moviendo en esa dirección, ¿no? Antes lo hemos comentado, a vosotros ya os está tocando de alguna manera, ¿no? Cuando hacemos ese sourcing inicial, esos chequeos iniciales, ¿no? De obtener la información. Sí, déjame que dé una pincelada, ¿no? Porque estamos viendo también compañías que realmente en los últimos 2 años han sido capaces de crear productos que a lo mejor sin IA pues hubieran tardado 10 y son 4. Entonces creo que sí que veo una tendencia en ese sentido, ¿no? Que todo lo que es tecnología va a ayudar a que las compañías pues sean mucho más ágiles y que no estén en esa dinámica, ¿no? Y estamos viendo algunos casos de solo entrepreneurs que son capaces de montar, ¿no? Que pueden Bueno, sobre todo en casos como estos, ¿no? Tienes una persona y detrás pues hay toda una maquinaria que es fundamentalmente tecnológica, ¿no? Que está sustentando gran parte de lo que se hace. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Solo para comentar un poco sobre eso. Totalmente de acuerdo. Creo que esta inteligencia artificial solo está, o una cosa que está viendo es que se puede crear un negocio mucho más rápidamente. Y algo que tardó muchos años, a veces 1, 2 o 3 personas pueden hacerlo muy rápidamente. Y hay mucho más, no sé, no estoy en la parte de capital riesgo, pero he leído artículos diciendo que en muchos casos este capital no es necesario hoy en día, porque pueden crear un negocio con mucho menos dinero, mucho más eficiente con esta tendencia. Yo soy guía, ¿eh? Si no hay dinero, todavía hay una parte. Guarrito, digo, No, bueno, eso es y creo que a lo que se refiere, y esto creo que lo comparto, ¿no? Es que la barrera para lograr algunas de las cosas donde antes necesitabas dinero, ¿no? Se ha disminuido, ¿no? O sea, si con una cuenta de premium de ChatGPT o con Cloud o con tal, pues puedes hacer a lo mejor, no te voy a decir que el mismo trabajo, pero un trabajo similar y necesitabas 10 ingenieros trabajando en eso, pues bueno, como quiera que sea, ¿no? El baremo, ¿no? Está muchísimo más bajo, ¿no? Desde ese punto de vista, no digo que no haga falta el dinero, estoy de acuerdo que al final, ¿no? Si es necesario, pero sobre todo en lo que es el delivery del propio producto, ¿no? Donde a lo mejor necesitaba una inversión, sobre todo en software, ¿eh? Pero en software, pues bueno, se diluye un poco más, ¿no? No lo veo de ahí tan clear cut. Para otras cosas, hardware, etcétera, obviamente sí lo necesitas, ¿no? Pero Idealmente el dinero de los inversores está para crecer, correr, no para sobrevivir. Y si tienes que sobrevivir a base de rondas, bueno, pues se te va a acabar en algún momento, está claro. Es muy difícil justificar grandes sumas de dinero para perder dinero durante mucho tiempo. Una cosa es cambiar de escala, otra cosa es sobrevivir a base de inversores porque no tienes mercado. Creo que cada vez es más difícil. Los cada vez son más selectivos. En este sentido, que diría que las herramientas de inteligencia artificial te permiten hacer prototipos de empresas o de herramientas muy rápido que antes, ¿no? Y saber mucho más rápido si hay un nicho de mercado allí. Otra cosa es hacerlo crecer. Ahí sí que necesitas el dinero. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. incluso dentro de la optimización de lo que sería un negocio que ya está funcionando, ¿no? La idea de lograr una mayor eficiencia operativa, ahí también no hay, creo que un nicho donde mucha gente se está beneficiando en esto, ¿vale? Pasando un poco, bueno, de cara a lo que viene, ¿diríais que hay algo que compradores o vendedores tendrían que estar haciendo actualmente, digamos, para poder
adaptarse, ¿no? A esta tendencia un poco que está bien. Algo que si no hacen hoy, pues a lo mejor se quedan atrás. La tendencia, ¿puedes explicar exactamente? Me refiero a el valor que se puede generar operativamente, etcétera, a nivel de la tecnología o de los nuevos descubrimientos o masificación, ¿no? Del uso de la tecnología que está habiendo actualmente. Por ejemplo, antes he hablado del tema de los agentes, ¿no? O del tema del vibe coding, etcétera, etcétera. ¿Creéis que al día de hoy, si yo tengo una empresa, estoy buscando vender, por ejemplo, es algo que un inversor mirará como parte de si estoy o no realmente haciendo un uso efectivo de mi negocio, ¿no? De la operativa de mi negocio, por poner un ejemplo. Hay estudios que dicen que si tienes inteligencia artificial, la empresa va a recibir una valoración premium. Pero los estudios que he visto también dicen que si no afecta las estadísticas, los KPIs y el crecimiento, este premium es pequeño. Pero si la empresa tiene un crecimiento impresionante y es mucho de esto es por la inteligencia artificial, puede tener una valoración bastante impresionante. Nosotros tenemos un mandato, por ejemplo, en el sector de los seguros, ¿no? Y ahí estamos muy activos y estamos en Insurtech, estamos en FinTech también. Y en la parte de seguros, que es un sector pues que cuanto más grande y cuantas más primas tienes, pues más eficiente y más revenue hay. Aquí lo que hemos visto es que sí que se pueden poner capas de tecnología que hacen aumentar el cross-sell, aumentar la ratio de penetración, aumentar un montón de cosas del propio negocio que tienen un impacto cuando estás haciendo procesos de consolidación muy relevante, ¿no? En tu creación de EBITDA, en tu creación de valor. Entonces sí que el dotar de tecnología transversal, de tecnología que hace más eficiente el negocio, es algo que sí, en procesos de consolidación y que, por supuesto, pues cualquier compañía que quiere el valor, que optimizar su EBITDA, pues tendría que tener en su forma. Creo que algo importante de tener en cuenta es una empresa puede tener mucha tecnología muy guay, muy chulo y muy impresionante, pero si no tiene un impacto, si tiene la habilidad de cross-sell, pero no está cross-selling, el valor es muy bajo. Si tiene esta habilidad y está cross-selling con mucha eficaz, sí tiene mucho valor. Es el maquete total, no es solo la tecnología, es la tecnología y qué hace en realidad hoy en día esta tecnología y qué son las métricas midiendo el rendimiento de esta tecnología y cómo funciona. No, me quedo con varios temas ahí, ¿no? El primero es, si hay cosas que a nivel tecnológico ya te podrían estar ayudando a lograr esa eficiencia, a lograr esa competitividad operacional, etcétera, y no las estás como mínimo probando, ¿no? Mal, ¿no? Ya vamos un poco tarde en ese sentido. Y luego también me he quedado con el aspecto, y volviendo al tema del discurso, ¿no? Detrás de la tecnología. Si no eres capaz de conectar la tecnología a impacto real, operativo, etcétera, etcétera, no, tampoco te sirve de mucho, ¿no? O sea, puede ser que influya, ¿no? En esa evaluación, pero desde luego no tendrá el mismo impacto, ¿no? Que si tienes algo que demostrable, ¿no? Que está afectando, ¿no? Realmente. ¿Sí? Volviendo al tema de la evaluación, entonces, ¿qué aspectos tecnológicos creéis que influyen más en la valoración de una empresa? Es un tema, por ejemplo, de ciberseguridad, es el uso de la inteligencia artificial, o sea, en vuestra opinión, ¿no? Y en vuestra experiencia, ¿dónde veis que suele haber un impacto mayor? Bueno, hay sectores que están especialmente calientes, ¿no? Y ciberseguridad es otro de ellos. Requerimos prácticamente cada semana interés en empresas de ciberseguridad. Y esto puede llevar a una cierta burbuja, como ha pasado en otras tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial o computación cuántica, etc. Por lo tanto, no creo que es parte de la tecnología como
la gente lo ve como una oportunidad de mercado. Ok. Entonces, la percepción que haya de cómo esa tecnología puede terminar impactando el mercado es Sí. uno de los Sí. factores. En ejemplo, de ciberseguridad se están haciendo valoraciones a unos múltiplos absolutamente, o a un equivalente en múltiplos absolutamente bestia. Pero es más por que no hay oportunidades para comprar reales en el mercado que tengan clientes y que sean rentables o que sean suficientemente potentes, más que por la tecnología en sí. Hay una tendencia de yo también quiero estar en ciberseguridad. Grandes consultores internacionales quieren estar en ciberseguridad y te piden constantemente si hay targets en este sentido. Más que es el Me Too. Exacto. El mío. Y pues podría ser que el clima también, ¿no? El clima económico, político y tal tenga algo que ver en este caso en concreto, ¿no? También. Ciberseguridad y computación cuántica tienen un valor geoestratégico. Claro. Esto es evidente. Vale. ¿Y hay alguna otra? Bueno, nosotros, el enfoque que le damos a las compañías, tenemos compañías con 1 millón de revenue por 15 millones de euros, ¿no? Entonces, evidentemente aquí no hay play financiero, hay un play, una historia que está basada en qué plan de negocio va a hacer la compañía que compra con esa nueva incorporación, ¿no? Y tiene que estar, estoy respondiendo un poco a los drivers de creación de valor. Y temas que ponemos encima de la mesa, ¿no? Pues ahí principalmente está la tecnología. Luego puede haber otros temas, como pueden ser los equipos, ¿no? Pero sobre todo es la tecnología, no hay otra cosa, ¿no? ¿Pero hay algo en concreto sobre tecnología? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial o es... Bueno, simplemente es una una tecnología que permite generar un nuevo negocio autoencado. Y puede ser un add-on, ¿eh? Entonces, estamos en muchos casos de consolidación de SaaS, ¿no? Aquí estamos consolidando, es un caso muy claro, diferentes compañías que una vez que tienes al cliente, pues lo único que tienes que hacer es venderse más cosas, ¿no? Y esos nuevos productos pues tienen un componente tecnológico diferencial que lo hace único. Cuando eso pasa, pues ahí sí que se genera hay ese proceso de creación de valor, en el cual los multiplicadores pues son relacionados, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Y hasta qué punto, ¿no? Es un poco como comprar una casa en plano, ¿no? Pues para hacer una... ¿no? Yo he comprado la empresa por 1 millón, la veo en el y parte de eso es que haya una creencia, ¿no? De cómo voy a poder realizar el valor, ¿no? De lo que estoy comprando. En ese sentido, a nivel de ese storytelling de lo que podría ser, ¿de qué manera influís ahí? Decirlo de alguna manera, ¿no? Como asesores y como alguien que está de alguna manera brokering, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ya viene alguien con la idea hecha, ¿no? De qué es lo que quiere, hasta qué punto le ayudáis a darle forma a esa idea? Varios de los trabajos que hacemos gestionan expectativas. Los asesores podemos hacer muchas cosas, pero una de ellas es que están expectativas de nuestros propios clientes. A nivel tecnológico, ¿apoyáis también ese sentido o es ya más parte de lo que ¿no? el fundador o la empresa como tal tiene que hacer? Puede haber mucho hype y que haya valoraciones absolutamente irracionales desde el punto de vista financiero, mejor. Pero al final tiene que haber un output, tiene que haber un resultado para el buscador. Claro, pues muy buena que sea la historia, ¿no? Al final tiene que... En algún momento, ¿no? Sí. Porque cuando alguien compra una empresa, está comprando el futuro de la compañía. Para añadir algo antes de la pregunta, solo en este tema no es financiero ni tecnología, y cuando hablo de tecnología estoy hablando de producto, no el código y la calidad de código, pero el producto y el valor que añade es lo más importante normalmente para el comprador. La calidad obviamente es importante también, y relacionado con el valor de la tecnología son las métricas. Y no es financiero necesariamente, pero las métricas, trabajamos mucho en SaaS, por ejemplo. Y las métricas son quizás lo más importante. Gross retention, net retention, logo retention. Estos son los factores que causan una valoración que puede ser 4 veces de
ARR por 10 veces más. Y también el crecimiento de ARR es súper importante también. Y todo de esto influye, y también si el crecimiento es por quemar dinero en marketing, o si es un crecimiento eficiente. Estos son cosas muy importantes. Y todo esto es muy relacionado con la tecnología. Retention, si la gente se va, es súper relacionado con la tecnología. También está relacionado con customer service y otras cosas, pero es muy relacionado si tienes un buen producto que añade mucho valor y la gente quiere seguir con este producto, con esta empresa. Y sí, creo que las métricas y el crecimiento, sobre todo la eficiencia de crecimiento, son factores muy importantes. No, y la duda que tenía, ¿no? Que habláis todo el rato antes, y un poco más que la parte de diligence, tanto para mandatos de compra y de venta, y un poco la duda también que me surgía es qué due diligence hacéis vosotros a las tecnologías o productos, puede ser desarrollado interno o comprado, que después queréis incorporar, ¿no? Ya con todo el tema de inteligencia artificial a vuestros procesos internos, ¿no? Incluso ligándolo un poco con la parte de ciber, ¿no? Entiendo que no es lo mismo, ¿no? O la precisión de las alucinaciones que tienen todos estos modelos, no es lo mismo lo que necesitarás para un proceso de sourcing como la precisión que necesitarás para un proceso más de due diligence financiera. Entonces no sé qué procesos o si habéis empezado a incorporar tecnología de este tipo, cómo lo habéis planteado. Nosotros sí, siempre hemos estado utilizando y probando herramientas que nos puedan facilitar la vida, y la única manera de saber si funcionan es utilizándolas. Y nos hemos equivocado muchas veces. También. Con un tiempo te das cuenta que no ofrecen lo que te estaban vendiendo, te estaban prometiendo, o tú no has sabido incorporar los procesos. Esto también puede ser. Pero creo que desde el punto de vista como gente que hace operaciones de money, la única forma de demostrar si hay valor o no es utilizando la herramienta e implicando a toda la gente de la firma. Así es como lo hacemos nosotros. No creo que haya otra forma distinta, pero no sé. Bueno, nosotros también, lo intentamos cada lunes, tenemos una conversación sobre este tema y profundamente pues con todas las nuevas herramientas y las incorporar en todos los procesos, y sí tenemos un objetivo de intentar automatizar al máximo todo lo que hacemos. Para haceros una idea, que a veces, ¿no? En mandatos pues más de private equity, compañías más maduras, pues el shortlist es más corto. Pues nosotros manejamos pipelines de compradores, de más de 1000 compradores habitualmente. Entonces, para manejar ese pipeline, o tienes tecnología, o si no está en la mano. Con Excel no funciona todo. Entonces, ese proceso, pues es en el que intentamos poner más foco, porque es donde más tiempo, más recursos invertimos. Los demás, pues, contienen eso, ¿no? Herramientas para hacer, remontar el data room, con Site hay un montón, ¿no? Y bien también, tiene sentido, pues, ser eficiente y ser compliant. También es un tema donde también hay que ser compliant a todos los niveles. Pero sobre todo diría que es en ese proceso de outreach donde más esfuerzo, por lo menos yo creo que es donde más oportunidad. Existen bastantes plataformas de CRMs especializados para Dali, por ejemplo, que nos permita gestionar estas enormes listas de potenciales contrapartes. Vale, y una vez fijaos a ese shortlist, por decirlo de alguna manera, hay vamos a llamarlo así, ¿no? El go-to list de las cosas que tendría que chequear, que al menos vosotros le dais importante. Por ejemplo, hemos hablado de ciberseguridad, obviamente un tema de seguridad en riesgo, ¿no? Al final afectará la evaluación y afectará un montón de cosas, ¿no? Post-integración y demás. Aparte de este aspecto, o EDPR, cosas de este estilo, hay otros pilares, vamos a llamarlo de alguna manera, que sí o sí queréis mirar. Pero como dije, En el enfoque de tecnología, obviamente financiero, negocios, etc. como dije, nosotros no somos auditores ni de nuestros clientes ni de los targets que promovemos a un cliente contador. Y es verdad que las compañías dedican menos recursos a la diligence tecnológica que lo que yo creo que deberían tener.
Es un poco como estoy comprando un coche sin mirar lo que hay debajo del... No, si está bien, si la pintura no está rayada y tal, pues... Pero luego, ¿no? Pues tenéis ejemplos en los cuales, por ejemplo, este tema de tecnológico, digamos, haya contribuido de manera significativa, ¿vale? A tener una valoración muy alta o el contrario, ¿no? Una cosa que a lo mejor era un deal que veníamos con unas expectativas, pues ha sido completamente distinto. Pues Sí, sí. Algo lo podéis compartir, ¿eh? O sea, tampoco... Sí, puedo compartir que un deal importante con un fabricante de chips se cayó porque en la fase de due diligence se dio que una parte del diseño de los chips se había hecho con un software que se utilizaba en la universidad y no había pagado licencia para utilizar el software en la Store. Con lo cual había un riesgo... Riesgo no, no. Sí, sí, por lo que se pueden caer operaciones por cuestiones tecnológicas, sin ninguna duda. Por vuestro lado, algo que... Bueno, y todos los casos que tenemos normalmente pues tienen ese multiplicador de EBITDA o de revenue que viene condicionado por esa tecnología. O sea que sí que juega un papel absolutamente fundamental siempre, ¿no? A veces tiene un bonus, ¿no? Que realmente pues no espera. Y ese era trabajar. Ese bonus es el que no sucede, pues donde está feliz cote. En el otro lado, también, la línea de preguntados de la due diligence, también tenemos algún caso, y insisto que normalmente nunca, o sea, siempre sorprende normalmente al vendedor los procesos de due diligence, ¿no? Tus clientes son Excels con 100 preguntas y 5 pestañas de diferentes áreas, ¿no? O sea, esa due diligence, pues hay que responderla, no es un checklist, hay que responder con evidencias, ¿no? Entonces, normalmente no están, pues las compañías necesitan estar preparadas, ¿no? Por lo menos tener ya resuelto el asunto, que no sea el primer punto de contacto cuando te lo piden en Madrid. Lo que pasa es que tú me pasas un formulario, ¿no? O hacemos una entrevista de 1 hora, 2 horas. Eso no es mirar debajo del capó, pues yo puedo perfectamente contarte la historia. Y eso, de nuevo, es muy común, ¿eh? Nosotros lo vemos. De hecho, una de las cosas que hacemos es trabajar en el post, ¿no? O sea, en lo que es la integración. Y ahí es cuando realmente empiezas a ver que a lo mejor el cuento no era totalmente lo que esperabas, ¿no? Y entonces, al final es un riesgo que descubres muchísimo más tarde que a lo mejor se podría haber identificado antes, ¿no? O como mínimo haberlo condicionado de alguna manera, ¿no? No es que vayas a parar en bien, pero si yo sé, por ejemplo, que tengo muchísima deuda técnica y que voy a tener que hacer una inversión bastante fuerte después para poder lograr lo que quiero, pues eso tendría que entrar en la negociación, ¿no? Seguro. Y va a entrar, ¿no? Va a entrar. Y va a entrar, sí. Tenemos ejemplos en las dos direcciones y hemos trabajado con empresas más legacy de tecnología SaaS, pero tengo uno en mente ahora que era un SaaS pero bastante legacy y al final no recibía había otros factores también, pero no recibía el múltiplo que habría recibido si tuviera una tecnología más avanzada. Y en este caso creo que recibieron solo una valoración de tener ingreso recurrente, que también sale con una no muy mala valoración, fue más de 2 veces el revenue, los ingresos, pero si no habría sido 3 o 4, en este caso si tuviera una tecnología que no era muy antigua con mucha deuda técnica, en este caso. En el otro lado, hay un ejemplo que sale de mi mente que es una empresa que el fundador recibía una oferta bastante buena, muy buena para su empresa y fue un momento bueno para él también porque estaba en el momento de su carrera para pensar en quizás vender y al final fue una oferta mejor que los otros, bastante mejor, pero al final querían entrar el mercado y esto no sé si es exactamente que estáis buscando, pero al encontrar un comprador con muchas sinergias que estaba buscando esta tecnología, este producto específicamente,
llegamos a una valoración más de 300 veces, más de 300% la valoración de la primera oferta que estaba pensando en aceptar. No es porque la tecnología el código fue muy especial, es porque el producto fue exacto, encajaba súper bien con lo que el comprador estaba buscando. Y es un poco quizás diferente que esta discusión, pero porque De mi idea, yo creo que no, hasta cierto punto, ¿no? Al final la gente paga lo que cree que vale, ¿no? Y si alguien es un comprador que por motivos estratégicos o lo que sea, pues no es lo que voy a pedir, pues, ¿no? eso fue muy estratégico. Sí. Claro, claro. ¿Qué tipos de errores creéis que son más frecuentes en ese sentido a la hora de preparar este estilo de procesos por la parte del cómic ahí, ¿no? ¿Qué errores más comunes son? No revelar los términos que tiene la tecnología y probablemente el comprador, a través de sus asesores, Encontrarlo la y demostrar, no tener bien arreglado los temas de propiedad intelectual. Diría yo que son quizás los más importantes, en mi experiencia. Errores que me puedes repetir la pregunta. Sí, ¿qué errores que son más comunes, digamos, a la hora de preparar estas due diligence técnicas, digamos, o que vais a encontrar, ¿no? Tanto por un lado a la hora de comprar o vender. Yo lo que veo está sobre, o sea, el undervalue es la parte de compliance. Y aquí normalmente pues, lo que pasa es que, bueno, pues todo más o menos está bien, pero cuando llega el momento de la verdad, pues no está tan bien, ¿no? Y surgen contingencias, y esas contingencias hacen que se caiga el deal, ¿no? Que caiga porque son tan grandes que no tiene sentido ni siquiera ejecutar ese deal. Y luego hay otro tema que no estamos tratando, pero aunque estamos hablando de tecnología y toda la tecnología, hay una capa de personas que yo os diría que es, en mi experiencia, los donde más riesgos aparecen en los puntos de contacto, sobre todo, ¿no? Incluso temas de cultura, ¿no? Entonces, o el liderazgo del comprador, ¿no? Y que no encaja con el comprador. Y esto, pues, también tengo casos que a veces dices, hombre, pues no me gusta, no me cae bien, ¿no? No me cae bien, pues es que realmente tiene que caerte bien. Que vas a pasar unos años probablemente trabajando juntos. Sí. Sí. Bueno, gracias por todo lo que estés comentando. Me he quedado un poco en lo que habéis comentado antes, que una diligence técnica puede bajar la valoración, subir la valoración, incluso romper el deal. ¿Qué creéis que hay que hacer en la fase de negociación? Y hablo previo a tiene una carta de intenciones. ¿Qué creéis que por la parte compradora se tiene que hacer bien y se tiene que asegurar para que llegado el momento de encontrar una contingencia o una deuda técnica que sea no insalvable, pero que requiera una corrección del precio, se pueda afrontar sin que sin que siente mal de la parte del vendedor? ¿Cómo debería ser esa historia? ¿Qué debería estar bien reflejado en una carta de intenciones, si es que es necesario, para que eso no sea una sorpresa luego que llegue a romper el deal? Claro, lo que estoy pensando es que rompen deal, ¿eh? Ya, sí, pero porque a lo mejor la contingencia es demasiado grande, pero yo hablo de una contingencia que es salvable si pues hay una rebaja de precio, porque damos por hecho que vamos a tener que invertir más de lo que estaba inicialmente previsto. Claro, el problema de ese tipo de aproximaciones sí, creo que es por la sensibilidad. Lo que estás buscando es que realmente sea honesto, ¿no? Esa aproximación y que sea, Y que realmente sea un poco justo, de ¿no? trabajo. Claro, eso normalmente se percibe siempre como La estrategia. una estrategia de negociación, ¿no? Entonces es bastante difícil, es verdad difícil que eso caiga bien, ¿no? Claro. Estos de hacer la due diligence. Entonces ya los vendedores, el cliente ya está un poco preparado para ese tipo de, no sé si son estrategias, pero de ese tipo de conversaciones que no eran lo acordado. No tengo una buena, no sé si es el pero yo tengo una buena cláusula para poner en la carta de intenciones y que realmente pues refleje la intención, ¿no? A mí la clave es ser transparente. Si tú ocultas algo y te lo pilla el comprador, vas a perder credibilidad en muchos juicios.
Eso pasaba. Sí, pero a veces yo también doy por hecho, hablo desde la parte compradora, que mucha gente no es consciente de que a lo mejor Eso tiene un también problema. pasa. Eso también pasa. Y si eres tú el que lo aflora, Sí. eres tú el mensajero, eres el portador de la mala noticia y al final él puede interpretar como que tú no estás jugando. A veces vamos con los sensores. Vale, está, sí, por supuesto. Pero creo que a lo mejor hay algún trabajo que se puede hacer previo a la LOI, previo a entrar en due diligence o entrar en faena, que alinearía un poco expectativas por ambos lados y no llevaría a la rotura de un deal ya que sale entero. Esto es mi pregunta. No sé si. Creo que sí hay algo de la tecnología muy importante para ti. Si es solo calidad de código y cosas así, creo que es más allá pasado, pero es posible que puedas hacer algunas cosas antes, pero comunicar las cosas importantes y tener más reuniones y tener la mejor comunicación posible y intentar mirar algunas partes del código o saber muy bien de la arquitectura y estas cosas que no son muy sensibles, pero también te ayuda mucho en tu valoración de la tecnología. Intentar maximizar estas reuniones y decir que esto es algo muy importante para nosotros. Y si comunicas esto, y creo que el vendedor va a intentar proporcionar y tener estas conversaciones y reuniones contigo en una manera que está bien para él, que está protegido, pero que también que te proporciona esa información. Si me permitís añadir ahí, diría que tener un third party, alguien que no sea ni el comprador ni el vendedor, que pueda ser objetivo, ¿no? Mirando este estilo de cosas es algo que suele también influir en el tema. Sobre todo si la aproximación que tienen no es una aproximación antagonista, ¿no? No es en plan, esto que es guía, encontrar todo lo que tenemos mano para intentar, ¿no? que perfectamente pues pensar eso, ¿no? Sino que realmente se ve como una, ok, hemos encontrado esto y estamos de acuerdo de que esto es un problema, ¿sí? Vale, pues continuamos, ¿no? Creo que ese lente, ¿no? Influye mucho en si se percibe como una, vamos a llamarlo, no mala intención, ¿no? Pero como una táctica, ¿no? De negociación o no, o realmente se ve como, ok, the process has been fair, ¿no? O sea, no ha sido, yo no me siento que me están, digamos, criticando o encontrando algo en lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que eso, al menos por nuestra parte, es algo que hemos visto, ¿no? Incluso llegando al punto de cuantificar conjuntamente con el vendedor la inversión necesaria, ¿no? Y que eso forme parte luego de la negociación. Es algo que hemos visto por eso. Hay un problema aquí y es quién paga al que verifica. Porque si tú como comprador contratas a una Big Four para revisar la parte fiscal, por ejemplo, te van a dar una misión absolutamente tremendista de lo que puede pasar ahí, ¿vale? Por tanto, es un poco tricky, ¿eh? No es fácil de hacer. En una due diligence técnica, yo a veces sugiero que se vaya a subir el coste por mitades entre comprador y vendedor. Aún así, siempre te pueden objetar, mira, yo soy el vendedor aquí, que el comprador es un comprador en serie, vale. Bueno, a largo plazo, ¿a quién le interesará más tener al experto como cliente? ¿A mí, que soy el vendedor, o al comprador en serie? Yo tengo la respuesta es obvia, ¿no? El comprador en serie, el comprador en general, es el que uno sospecha que lo van a favorecer en caso de una due diligence de cualquier tipo. ¿Vale? Las grandes firmas se curan en salud. Casi nadie, por cierto, se lee los disclaimers en las due diligence, lo cual es un error. Casi nadie pide el informe final firmado por el socio, lo cual es otro error garrafal de no saber comprar servicios. Pero además, la visión que te ofrecen en una due diligence, del estilo que sea, es absolutamente fuera de, digamos, de lo razonable. Está para copiar a tu cliente, es decir, al comprador. Por tanto, encontrar a alguien que sea más ecuánime, más centrado, más moderado, no es una cosa obvia. Yo esto lo he vivido en centros de datos, en operaciones con centros de datos, y cuando un operador compra a otro operador, siempre hay un problema de determinar
toda la maquinaria que existe en el centro de datos que tú quieras comprar, cómo de buena es, el grado de obsolescencia, a la vida útil de los elementos, cómo se ha mantenido toda esa maquinaria. Y ahí es pura tecnología y teóricamente no deberías poder opinar demasiado. Pero ¿cómo valoras tú un mantenimiento de un centro de datos? Claro. Por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos cuando hacemos la due diligence es mirarlo desde varias perspectivas, ¿vale? Miramos, por un lado, cómo impacta, digamos, a tu tesis de inversión, ¿no? Los distintos parámetros que miramos. Comparamos contra la industria, ¿no? Para saber que a lo mejor esto no es un problema para lo que tú quieres lograr, pero si miras la industria, pues están por debajo, por encima o lo que sea. Y luego identificación de oportunidades de creación de valor dentro de esa área. O sea, cosas que a lo mejor no es el motivo fundamental por el cual estás comprando y demás. Pero claro, de esa manera intentamos dar un poco hay una valoración, obviamente, pero esa valoración no cubre un único punto, ¿no? Que es esto está mal y ya está. O sea, no es true or false, sino que un mismo problema, por decirlo de alguna manera, en función de cómo lo estés evaluando, pues puede ser o no ser algo clave, ¿no? Por eso decía antes que es muy importante que esto aparezca pronto en la evaluación. Claro. No una vez has firmado una carta de intenciones y empezó el periodo de exclusividad para el sector. Correcto. Es mucho mejor tratarlo antes. Has tocado un tema antes, Jorge, que es precisamente la parte humana dentro de todo esto. Que sobre todo, a lo mejor, en el ¿no? En el está ahí, pero se convierte en algo clave, sobre todo post-adquisición, ¿no? En el momento en que comienza, ¿no? La parte más difícil, diría yo, ¿no? Del tema, que es cómo realizo el valor de mi inversión, cómo hago esta integración, ¿no? De lo que sea que he comprado y demás. Hablabas de cultura, hablabas de personas, en particular en lo que respecta a lo que es la organización en tecnología / producto. ¿Cuáles son los temas que soléis ver, ¿no? Que se convierten en un problema más adelante, ¿no? O antes hablabas del fit cultural, ¿no? Si me cae bien o no. ¿Hay alguna otra área? O dependencia de una o pocas personas. Ese es un tema que la Servil lo practicará un contrato. Sí, claro. La dependencia. Incluso cuando tienes un producto nuevo, suele ocurrir que tienes el tío que está desde el principio de todo, que es el que conoce todo y dice, pero luego ese estilo de cosas, ¿no? Okay. ¿Alguna otra área? Deja que conecte con lo que comentaba antes de la cultura y Sí. es que luego los equipos tecnológicos en las compañías, pues esa cultura que permea también está en los equipos de tecnología. Y cuando juntas a dos equipos de tecnología que tienen culturas diferentes, pues no pueden trabajar juntos. Y esto es algo que hemos visto que claro, no es evidente porque estamos hablando de cultura, pero realmente pues sí que está ahí y hace que las operaciones, pues las sinergias que se plantean, pues a veces no son tales y pueden ser incluso negativas, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología, que es el layer of referencia de creación de valor, pues entonces puede ser un concreto. Entonces, otra vez, ¿no? El no mirar esto con antelación, no decidir qué tecnología o qué cultura es la que tiene que liderar el proceso, pues es un factor clave de fracaso probablemente. Y última cosa, quiero volver a tu pregunta otra vez. Creo que es obviamente no es fácil, pero creo que generalmente en un proceso tradicional de dos etapas, two-step process, la primera parte es un indication of interest. Es un poco como LOI, pero menos cosas y muchas veces hay varios compradores en el proceso entre esas partes. Pero entre el indication of interest y el LOI, esto es la parte de due diligence del negocio intensivo. Y después del LOI debe de ser solo confirmación. Y en tu carta de indication of interest, perdón, estoy perdiendo las palabras. En tu carta de indication of interest, tienes que estipular y definir muy bien qué necesitas en la parte de tecnología. Y eso es la razón que tenemos esta fase entre medio, no solo para tecnología, para todo el negocio, pero una parte importante es que
investigáis lo que necesitáis para tener esta confianza, para hacerlo y pagar luego los 50,000 o más para la parte de due diligence, confirmación al final. Pero creo que en esta primera carta de indication of interest tienes que estipular todo lo que necesitáis para tener confianza, para tener el último GLOI con el último valor y avanzar al final del proceso. Y para la otra pregunta sobre después de la transacción y integración, eso es pasado de nuestro trabajo, pero hemos visto, o he visto, y cuando digo hemos es nuestra empresa, hemos visto que cosas importantes es cosas muy de sentido común. Una muy buena comunicación, los líderes más o menos tienen la visión y de qué dirección y tienen requisitos que quieren, por ejemplo, en la tecnología, pero los dos equipos de tecnología tienen que trabajar muy bien en una co-creación. Es ideal si pueden hacer una co-creación de esta tecnología juntos. Esto es ideal con una buena comunicación y hemos visto que esto tiene más éxito. Y cosas que son difíciles o problemático es cuando hay culturas muy diferentes, obviamente, cuando no hay mucha comunicación entre los equipos, cuando un equipo tiene un deber y otro tiene otro, y más o menos mala comunicación es lo peor que hemos visto. Y falta de paciencia, ¿no? Sí. El comprador suele querer poner tono suyo demasiado amigo, olvidándose de un hecho que es indiscutible. Cuando tú compras una empresa has identificado cosas buenas en aquella empresa. No tiene sentido comprar la empresa y empezar a desmontar lo que hay. Es contraintuitivo. No puedes terminar destruyendo el valor examo, ¿no? Sí, por intentar. Sí. En ese sentido, hablaba antes de cultura y demás. ¿Hay alguna estrategia en particular que haya demostrado ser particularmente efectiva, ¿no? Ya sea en identificar si hay este match o post adquisición lograr integrar satisfactoriamente? Creo que muchas conversaciones entre los fundadores del vendedor y de los compradores, específicamente la parte del comprador, que va a estar muy en comunicación y vinculado con la empresa que va a comprar. El comprador puede ser una empresa súper grande, pero la parte importante de tener estas conversaciones y compartir las visiones y tener un plan conjunto antes de la transacción, es mucho mejor que estas conversaciones antes de la transacción. Bueno, yo os diría que hay un hecho clave en el proceso de conectar al comprador y al vendedor, y es identificar al lead interno del comprador. Y esto nosotros, pues, como asesores, trabajamos con los equipos de Corporate Development, M&A, y que tienen un mandato claro, ¿no? Que viene del plan estratégico, pero luego tiene que haber alguien dentro de la organización que lidere el proceso de integración. Entonces, si ese lead no es absoluto, no hay un match perfecto, el líder no acostumbra a ir. Y fijaros que es una conversación entre ejecutivos y emprendedores, lo cual no es obvio que vaya a ir bien. El vendedor en estas empresas tecnológicas suele ser también el emprendedor, ¿no? El vendedor es el emprendedor y el comprador no suele ser el emprendedor, suele ser ya un ejecutivo de una compañía más grande. Con lo cual, ahí puede haber problemas incluso de comunicación básica, ¿no? Ok, bueno, me quedo con eso, ¿no? Identificar post transacción quién liderará eso internamente, ¿no? Y que sea un buen match, tanto con la visión de lo que se quiere hacer post adquisición, ¿no? Como con lo que se necesita, ¿no? A la hora de llevar esa transición, ¿no? O de liderar esa transición de vida. Y tienes que, es mucho mejor identificar y empezar su comunicación antes de la transacción, no después. Claro.
Bueno, obviamente podríamos seguir hablando sobre esos temas ad infinitum, ¿vale? Lamentablemente ya estamos llegando al final del tiempo que teníamos preparado. Espero que la conversación haya servido para, ¿no? Un poco tener un debate, una reflexión sobre cómo precisamente la tecnología está ayudando, diría, hasta cierto punto a redefinir o a enfocar de una manera distinta pues, estos procesos. Y quiero agradeceros de nuevo a nuestros panelistas, ¿vale? Por su generosidad, por todo lo que habéis compartido, no solo conmigo, sino con los que estamos aquí. Seguiremos impulsando este estilo de espacios, con lo cual, si lo veis como algo interesante, pues decirnos algo, ¿vale? Y lo podremos montar nuevamente. Y nada más que muchísimas gracias a todos vosotros y hasta la próxima.